Em, bueno, no sé, damos inicio de una vez, entonces. Em, Entonces sean el martes, como cada, bienvenidos a esta nueva sesión para dialogar críticamente la guía ética. Hoy es la sesión número 3 y eh, bueno, hoy nuestras invitadas son Cristina López Suárez y Silvana Rabinovich. Eh, y bueno, quienes presentarán los dos puntos que vamos a tratar hoy de la guía, después de que yo haya leído el resumen de la sesión anterior. Así que, sin más, procedo a leerlo. Resumen de la sesión 2. Nuestros invitados e invitadas fueron Araceli Rodríguez, una defensora de los derechos humanos, y Pietro Ameglio, quien es un académico y activista de paz y no violencia. Las lecturas sugeridas fueron El miedo a la libertad de Fromm y el testimonio de la propia Araceli Rodríguez. Y bueno, entonces pasamos a resumir las exposiciones tanto de Araceli como de Pietro. Araceli es madre de un efectivo de la Policía Federal desaparecido en acción en el año 2009 en Michoacán. Para mayores detalles, consulten su testimonio. A raíz de ello, comenzó su lucha por la verdad, justicia, paz y dignidad. Ella prefiere morir de pie que vivir de rodillas. Su objetivo es limpiar el nombre de su hijo. Para realizar dicho objetivo, ha tenido que exigir con dignidad las cosas sin ser protagonista. Ha aprendido cómo exigir, documentando, relatando tiempo y lugar de los hechos y en dónde exigir, en los espacios pertinentes y a quien pueda resolverle. Su hijo es su maestro, él le enseñó a luchar por los derechos humanos. Recalca que la dignidad no se vende y atañe a la defensa de quienes están como quienes no están. Habló también de la dificultad que representa dignificar la muerte de un desaparecido, relacionando la dignificación con la memoria y los memoriales. Finalmente, y abandonando y abonando a la discusión de la futura sesión sobre el perdón, Araceli relató la fuerte experiencia de cómo llegó a perdonar al asesino de su hijo. Relató cómo el hecho de perdonar no es fácil, que ella había construido un monstruo en su cabeza. Al conocerlo, toda esa imagen se desarmó. El criminal era un chico vulnerable y eso le ayudó a verlo como una persona. El perdón para ella fue una experiencia liberadora. Ahora el resumen de lo que expuso Pietro. Pietro arrancó marcando su postura epistemológica, basada en el diálogo, no dictar verdades cerradas y al mismo tiempo no caer en relativismo. Hay que hablar de verdades con B minúscula. Concibe el cuerpo como origen del pensamiento. Recomendó encarecidamente leer las autobiografías de los personajes que más habían moldeado su vida, la de Nelson Mandela y la de Mahatma Gandhi. La buena paz es la paz con justicia y dignidad. Habló posteriormente sobre qué significa la libertad. Se trata de la capacidad de pensar independientemente. La reflexión, acentúa, es la primera arma de cada persona. El pensamiento autónomo se genera con la propia identidad, filtrado por el orden social. Agrega que el cuerpo es el origen del pensamiento. Sin embargo, es como adoptar un pensamiento ajeno, lo que muchas veces implica una obediencia acrítica a la autoridad y una fe ciega en los medios de comunicación. Ese comportamiento mata la libertad. La dignidad, por ello, es tarea de cada uno a partir de esta toma de conciencia, lo que impulsa a tener una vida propia. Hace falta pensar de manera independiente para comprender que no todo lo que esté inscrito en la ley es justo, no todo lo legal es legítimo. La ley es un proceso histórico y es necesario desacralizarla. Ahora bien, para resumir las participaciones, como lo hicimos en el resumen pasado, lo dividimos en ejes temáticos. En este caso, fueron dos. Un eje es la dignidad y el otro la libertad. Entonces, hablando de la dignidad, se combinó que la dignidad se gana con el respeto, rompe con el ustedes y el nosotros. La dignidad es la que se reconoce uno en sí mismo y la que les da a los otros. Está basada en cómo se ve uno y cómo lo ven. Por otra parte, se acentuó la diferencia entre una muerte digna y una muerte dignificada. Puede haber una muerte no digna, pero dignificar a la persona que partió.
Este proceso se dificulta mucho, como decía Araceli, si la persona está desaparecida. De igual manera, se acordó que hay un error en el apartado de la guía. La frase, abro cita, nadie puede humillarte si no te humillas, cierro cita, es falsa. Hay actos que no pueden desconocerse destinados a humillar al otro. Lo correcto, si es posible, es responder desde un lugar que conserve la dignidad. En cuanto a la libertad, se combinó lo que dijo Pietro, que el plantear la ley como el parámetro de lo correcto y no correcto es erróneo. La ley hay que verla como un criterio, no una verdad absoluta. Hace falta modificar esa afirmación de la guía. En ese sentido, se recordó la frase de Fanon, cuerpo mío, haz de mí alguien que siempre interrogue. En ese sentido, la guía tiene un aspecto moralista, tiene un temor muy grande por mostrar la vida interior como elemento de construcción de un mundo social. Asimismo, se recordó que muchas veces la libertad de las corporaciones humilla a la población, marcadamente en el régimen neoliberal. Ese orden social puede producir humillados y ofendidos. Por ello debe concebirse que, como la paz es indisociable de la justicia y la dignidad, tanto la libertad como la dignidad están estrechamente relacionadas con la corresponsabilidad. Y ese sería el fin del resumen. Ahora procedo a darle la palabra a Silvana Rabinovich y Cristina López Suárez. Bueno, muchísimas gracias. Hoy me cambié de lugar y entonces ya no presenté porque voy a estar de interlocutora de Cristina y a quien voy a presentar. Nosotras, como comentaba anteriormente, decidimos la modalidad de leer, ir leyendo y comentando los dos puntos que están en cuestión el día de hoy de la guía, que son el amor, por un lado, y el sufrimiento y placer en el otro. Me da muchísimo gusto y responsabilidad también presentar a Cristina, que es mi maestra y es una maestra de vida. Ella trabaja hace 2 años en un centro de rehabilitación de drogas y alcohol que se llama Sorais, en San Luis Potosí. Además tiene un largo trabajo con familiares en búsqueda de nuestros desaparecidos, y dice que más que un colectivo específico es que en estos 10 años ha compartido danzas y reflexiones con diversos familiares o colectivos de familiares desaparecidos. Y lo que hace es acompañamiento psicosocial a través del arte, y yo corregiría, Cristina cultiva el arte del acompañamiento social. En el Sahara Occidental, a donde me llevó, estuvo 3 meses en el 2012, regresó con nuestro proyecto de la UNAM nuevamente en el 2017. Con los migrantes en San Luis, dice que no va a ninguna institución, más bien a las vías de compartir la comida, el agua o las palabras. Dice Cristina, no sé cómo decir que lo que me enseña es más bien, no que estuve en los campamentos o con las madres de desaparecidos, sino que convivimos en sus casas y en mis casas, que son las casas de todos, dice Cris, porque con mis papás, pues siempre han vivido inmigrantes, exiliados, refugiados o personas que no tienen casa, pero sí hogar. Y pues, ¿qué hacemos hogares? Tal vez decir que lo valioso no es estar en los campamentos, sino compartir los hogares. Así se presenta Cristina preguntando. Y bueno, yo soy una aprendiz de Cristina y trabajo en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, y me fue encargado esta tarea de que discutamos juntos. Lo que acordamos ayer con Cristina es hacer una lectura polifónica, crítica, una especie de espejo que le vamos a regalar a los puntos 5 y 6 de la guía. La propuesta es ir leyendo a 2 voces, habitadas por muchas otras voces, los distintos pasajes propuestos por los redactores a fin de proponer una redacción crítica. Entonces, el punto 5, empiezo leyéndolo y voy a leer solo la primera parte. Dice, del amor, el amor al prójimo es la esencia del humanismo. Yo ya empezaría tratando de corregir esa primera aseveración o cambiarla, proponer el amor motor cosmopolítico. Cito a la guía en su primer párrafo del punto 5, el amor es el anhelo de integración de tu propia persona y de esta con las demás. Es la brújula y el ancla principal en tu vida. Es diverso y a la vez es uno solo. Se expresa como amor propio, materno, paterno, filial, fraterno o de pareja, pero también como amor a tus prójimos cercanos,
tus amigos, a tu país, a la especie, al medio ambiente y a los organismos con los que compartes el planeta, al conocimiento, a las prácticas profesionales, las artes y los deportes, a quienes te precedieron y a las generaciones futuras. Bueno, hasta aquí la guía, la primera parte del punto 5. Yo tiraría al ruedo estos puntos, después vamos con Cristina. Primero que el amor, bien o mal entendido, pues el odio es una forma desesperanzada del amor, es la razón por la cual nos encontramos compartiendo la vida en este mundo. Queramos o no, la vida se comparte. Este mismo momento es vivido por una enorme cantidad de seres. De eso nos habla la lectura de Bauman. La vida es movimiento y se mueve por amor. Solo una de sus formas es el anhelo. El amor es apego y afirmación a la vida, aún en su versión canibalesca, esa ilusión del odio de la que nos habla Anders, de la obsolescencia del odio. La vida, digo, no es propiedad privada. El amor no es un seguro de vida, sino su condición de posibilidad. Nadie nace solo. Desde la lectura de Salins en la primera lección, cuestionamos, la primera sesión, cuestionamos la ilusión del individualismo. Y lo vuelve a hacer Bauman en esta. El cuidado de otros, que es una forma del amor, es indispensable para sobrevivir al trauma del nacimiento. Nadie puede sobrevivir si no lo cuidan, ¿sí? Aunque sea una loba o un centauro. La proximidad es clave, también nos recuerda Bauman, y hay que estar alerta a estos tiempos de aislamiento y televida, que tiene que ver con la figura del muro, este dispositivo de control y distancia que inmoviliza a las mayorías contra una movilidad desenfrenada de una minoría rapaz. Y como dice esta guía y también la ética de Spinoza, el amor es uno, y como la vida tiene innumerables modos, humanos y no humanos, entre los cuales no siempre hay armonía, pero bien asumido, fecunda a las diferencias en lugar de disolverlas. No va de lo individual a lo cósmico como aquí parece, sino posiblemente a la inversa, o quizá sea mejor plantearlo en múltiples direcciones impredecibles. Se cultiva siempre con los otros, a veces a pesar de otros, presentes y ausentes, pasados y por venir. La mención de las generaciones precedentes y futuras señala los temas que veremos la próxima sesión, para lo cual leeremos, además de la conferencia propuesta por Xenia Llévenes, el poema de Borges al hijo. Y ahora le paso la palabra a Cris. Gracias Silvana, gracias a todos los presentes. Quiero empezar diciendo que aquí sentados estamos todos los que estamos en la cámara, pero también están todas esas personas que van a hablar por mi boca, ¿no? No soy yo la que expresa por sí mismo esto que dice, sino son palabras que he aprendido de las madres, de las mujeres y de los familiares que han buscado, de las personas del Sahara, de estos chicos del centro de rehabilitación, están aquí sentados también con nosotros, ¿no? Sus palabras están aquí porque mis palabras son o vienen de ahí, ¿no? Cuando leía la guía y decía, empecé a leer lo del amor, me pareció una forma de tener que decirle al otro cómo amar. Y creo que el amor no se trata de decirle al otro cómo amar, no es lo que el otro debe de hacer, sino lo que tú tienes que hacer por el otro. Yo la semana pasada que iba con los chicos y justo con esta pregunta, ¿no? De que les decía, ¿qué es el amor? ¿No? ¿Qué es el amor para ustedes? Y uno me decía por ahí maestra, yo pienso que es una responsabilidad. Ante todo, el amor es una responsabilidad. Yo soy responsable de quién decido amar. No es algo que se pide, sino es algo que se da. Y no lo das esperando, no es una moneda de cambio, ¿no? No es una moneda de cambio, no existe eso. No sé, no concibo como eso el amor, ¿no? Entonces esta forma de redactar la guía de cómo lo que es y cómo amar me hacía ruido ahí, ¿no?
Y esa responsabilidad nos pone como iguales en nuestras vulnerabilidades, en nuestras emociones, en nuestras existencias, en nuestros miedos, porque también el amor es un miedo, ¿no? Y en ese sentido, yo no puedo dar el amor como dádivas, ni recibirlo, pues, ¿no? No son dádivas de decir, ama a quien ha tenido una vida difícil o a quien ha tenido una vida con poco amor, porque he visto que en este tiempo, en estos años, esas personas que pensamos que han vivido con poco amor, en realidad se han esforzado más por tenerlo, por buscarlo y por encontrarlo. A lo mejor no lo vemos en esta cosa armónica que imaginamos del amor, ¿no? Pero se esfuerzan y se esfuerzan muchísimo más porque se esfuerzan en esa dignidad de esa existencia, ¿no? Y no, la guía hablaba como, sí, lo sentía como una dádiva, ¿no? Que, que hay que cuestionarse, creo, ¿no? Es ante iguales, no, no puede haber una distinción entre tú y entre yo, porque yo soy responsable de ti, no porque tú no puedas hacer lo que tú eres, sino porque sé que tú puedes hacerlo, es que soy responsable porque decido amarte, porque estamos en el mismo lugar, ¿no? Estamos en el mismo mar, como decían, aunque no en el mismo barco. Ya. Gracias. Ahora seguimos entonces. La guía dice, en su segundo párrafo, el amor, sé una persona amorosa desde tu cama y tu mesa hasta la fraternidad universal. Sé compasivo, ama especialmente a las personas que llevan una vida difícil por falta de amor. Toda muestra de consideración y afecto que reciban de ti, por pequeña que sea, será para ellas un regalo invaluable. Cultiva el amor siempre, porque una vida sin amor es el vacío más árido y la peor carencia que puede padecer un ser humano. Hasta aquí la guía. Yo lanzo al ruedo. Uno, lejos de ser un medio para un fin de felicidad, el amor, entendido como responsabilidad por los otros, que es lo que nos decía recién Cris, es el magma que nos mantiene en la vida. Empédocles lo definió como el elemento que une, hace comunidad sincrónica con los contemporáneos y diacrónica con las generaciones pasadas y futuras. Inmune al sometimiento, no se puede prescribir el amor, no se suministra por culpa, ni por obediencia, ni por conveniencia, no se inculca, se le deja fluir sin fuerza, con paciencia. Por definición, es insumiso. Pretender instrumentalizarlo es debilitar su llama inextinguible de esperanza que Bauman distingue bien de certeza. No es un bien individual, se practica entre los otros como hospitalidad y responsabilidad heterónoma, no por altruismo que se circunscribe a una generosidad de un yo autocomplaciente. La expresión república amorosa podría ser despojada de su aparente llamado al bullying caricaturesco si lejos del edulcorado 14 de febrero se le devuelve al amor su potencia política que se radicaliza junto al concepto de revolucionario de república, pero para eso hay que sacudirse el lenguaje individualista del amor, esclavo del mercado. Y ahora le paso la palabra a Cris. Bueno, esta parte pensaba como el amor es eso que te fue dado, ¿no? Hablando de esa responsabilidad es, ¿qué hago con eso que me fue dado? Con eso que recibo, ¿no? Y cómo lo regreso con esa total responsabilidad. Entre lo que recibes y lo que das, esa total responsabilidad de saber cómo regresarlo, pues, o no de saber, sino no es algo que es tuyo, no es algo que poseer, es algo, como decía el Papa, ¿no?
no somos dueños de eso, sino somos custodios y hay que cuidarlo. Y, y lo que implica cuidarlo en la materia es cuidar a nuestros semejantes, a nuestras personas, a las personas que están al lado, a nuestros futuros, a nuestros pasados, que están aquí en cada célula de nuestro cuerpo, que están en las plantas, que están, como dicen los tojolabales, ¿no? Están en las cosas también, las piedras, en la casa, en el comal, todo tiene amor, ¿no? Y no es una posesión, nos toca cuidarlo. Bueno, vamos a pasar entonces ahora al sexto punto, que es del sufrimiento y del placer, y dice, no hay mayor alegría que la felicidad de los demás, a la que yo propondría una alternativa, que es la vida digna, el buen vivir, es contagiosa e inapropiable. Dice la guía, el gozo y el dolor son partes inseparables de la vida, tanto en sus expresiones espirituales como en las corporales. Goza sin más limitaciones que las de no dañar a nadie y no hacer daño a tu propia persona. Convierte el gozo ajeno en motivo de tu propio gozo. Nunca conviertas el sufrimiento de otras personas en motivo de tu placer, ni tu placer en ostentación. Recuerdo la primera sesión que discutimos, Pilar Calveiro había dicho, mejor no seguir formulando esta guía en segunda persona del singular, adhiero a eso. ¿Qué propongo ante esto? Uno, en esta prescripción pasa lo mismo que lo de la libertad y la ley en la sesión pasada. Es un abordaje restrictivo y culposo. Caracterizar al gozo como ajeno implica que es un bien sujeto a la propiedad privada, individual, es lo que acaba de decir Cristina, ¿no? Somos más bien custodios. En el apartado anterior lo nombré a un filósofo del siglo XVII que escribió una ética imprescindible, se trata de Spinoza. Él divide las pasiones, que es el elemento que caracteriza a los humanos, o sea, no podemos estar liberados de pasiones, en pasiones alegres que alimentan el apego a la vida, jamás a costa de vidas ajenas, y pasiones tristes que disminuyen nuestro apego a la vida. En una sociedad de consumo, como vimos con Fromm o Bauman, hay una confusión entre pasiones tristes y alegres. Esa confusión se origina en la acumulación que siempre presupone el despojo de otros con el fin de volverse más fuertes. Otra cosa es que el apego a la vida no es posesión una fuerza, sino aprender a cultivar la confianza en la propia fragilidad para abrazar y dejarse abrazar por los que están y los que no están. La asunción de la fragilidad, la confianza en nuestras limitaciones, alienta un ejercicio genuino de la hospitalidad, acoger al otro como un fin y no como un medio. La exigencia radical de la hospitalidad puede confrontarnos con nuestros propios límites, como puede verse en el apartado de la escucha del libro La tropa de Daniel Arrea y Pablo Ferri, que insta a la prueba de entender sin juzgar a priori. Paso la palabra a Cristina. La sesión pasada también les preguntaba a los chicos, ¿no? Y, a ver, para ustedes, ¿qué es el gozo y qué es el placer, ¿no? Y uno de ellos me decía, maestra, para mí el gozo es la dignidad del ser, ¿no? Que dejen de decirme que soy un drogadicto y que por eso me hagan menos. Yo pensaba que también te hagan menos porque eres mujer o porque eres un niño o porque no eres humano, ¿no? O porque todas estas cosas. Es la dignidad, ¿no? El hecho de poder ser quien soy. Y yo pensaba en esto que escuchaba la sesión pasada a Pietro, que está la verdad con B mayúscula y con B minúscula. También está el gozo con G mayúscula y con G minúscula, ¿no? Este gozo que no tiene que ver con lo individual, que es el sentir de los 27 sentidos que tenemos hasta ahora descubiertos, sino es ese gozo que a través de esos sentidos está en plenitud del ser con el otro, ¿no? No es ese gozo de la existencia que tiene que ver con estar ahí en plenitud, en donde es tu comunidad, tu entorno. ¿Digo? Bueno, el último fragmentito del segundo, así ya seguimos. No te aficiones al dolor, aconseja la guía, llora tus pérdidas y sigue adelante, cuídate y quiérete, pero no disfrutes sintiendo la lástima de ti mismo.
Bueno, este consejo proviene de la antítesis de la hospitalidad. Palabras desafortunadas por inhóspitas y por expulsivas. Asumir la propia vulnerabilidad es una condición necesaria para entender la alegría y el amor lejos del exitismo que nos impone la sociedad capitalista. ¿Sí? Bauman lo hace cuando compara a Korczak con Schindler, de esto de quitar la codependencia de los pecados que condena el capital, ¿sí? Levinas con Lögstrup, en fin, en Bauman hay mucho. Estas lecturas esta vez tienen muchos que resuenan con la mía. Otra cosa que resuena la pregunta de Gibler a Daniel Arrea y Pablo Ferri en el texto La Tropa: ¿cómo puedo usar la escucha como arma de combate contra la violencia de la tortura, de la desaparición forzada? ¿Se puede? Los autores dan testimonio del ejercicio de la vulnerabilidad desde una extrema hospitalidad, evitar la duda. Estremecedora invitación de los autores en el cierre de su libro a, cito, sacudir certezas sobre las cuales hemos asumido esta realidad, hemos aceptado esta violencia, esta historia de guerra. Hacia atrás y hacia adelante seguiremos habitando dudas, escuchando. La vez pasada era Cédric Rodríguez. Como lo dijimos en la primera sesión, hospitalidad en términos anatómicos. Tenemos dos oídos y una sola boca, seguiremos escuchando. Hay un tiempo de urgencia y otro de paciencia. La urgencia de las familias que buscan a los que nos hacen falta a todos se entiende por causa de una paciencia excesiva que se vieron obligados a practicar por crueles dilaciones a las que fueron sometidas. Se trata de una responsabilidad irrenunciable con ellas por parte de toda la sociedad, que no es tarea exclusiva, aunque sí protagónica del gobierno, que por mejor voluntad que tenga heredó un Estado moralmente corroído que no se repara solo barriendo desde arriba, sino desmontando complicidades. La urgencia de superar el dolor, eso resuena a Peña Nieto, solo revela lo insoportable que nos resulta en la exposición de la fragilidad del otro y de la otra, porque nos enfrenta con nuestra propia vulnerabilidad. El poema de Primo Levi lo resume bien, con ecos bíblicos llama la responsabilidad por el otro y ante el sufrimiento del otro. Hay urgencia legítima, social, que exige reparación de quienes fueron históricamente maltratados, víctimas de despojo territorial, despojo del buen vivir, de la desaparición forzada o despojo de la vida, del empobrecimiento, de abusos del aparato legal o de cualquier tipo de discriminación que explica Bauman como mixofobia, egoísmo colectivo sin experiencia común, ajeno totalmente a nosotros Tojolabal. Ojo, sin olvidar la advertencia de Bauman acerca de la victimización, que la victimización rara vez humaniza a las víctimas. Cualquier otra urgencia sobre el capital, por ejemplo la del capital que no sabe dormir, debe someterse a rigurosos ejercicios de paciencia. Y aquí la ecuación desarrollista que iguala megaproyectos con bienestar, por seguir colgada del hilo imaginario de la derrama, debe discutirse. Y como se hace en los Andes, consultar a los cerros y escuchar el ecosistema que nos acoge. Esto último parece una digresión. Sin embargo, al placer y al sufrimiento no son exclusivamente humanos. Otra vez, Salins, Lenkertoft y el discurso del indio de Darwish. Nuestras lecturas se tejen. Con esto yo me callo y le paso a Cristina. El dolor es... Veo que le tememos demasiado al dolor, ¿no? Y como que esta guía trata de no te aficiones al dolor. Y digo, ahí está nuestra memoria también. Decía un ¿cómo se dice? Un militar retirado de Vietnam, pero aplica a todas las personas que hemos sufrido un dolor. Decía, a ver, si yo me tomo las pastillas, voy a olvidar las pesadillas, pero entonces habrán pasado, o sea, voy a olvidar con las pesadillas a mis amigos que veo en ellas. Y entonces voy a olvidar que la guerra y que la paz, sobre todo que la paz vale la pena y que vale la pena vivir por ello, ¿no? Entonces no quiero deshacerme de mis pesadillas, porque no quiero deshacerme de mis amigos, porque es la forma de tenerlos, ¿no? Los familiares que no tienen a sus hijos están en esta misma situación. Pedirles que olviden o estas cosas, sino más de decir, ya hazle un ritual de cierre, de entierro. ¿A quién? ¿No? En la memoria es donde está su familiar, su hija, sus 10 familiares, los que tengan, y es ese aferrarse a esa memoria
lo que los hace seguir andando, ¿no? Y lo que los hace luchar, no solo para que lo que les pasó no les pase a ellos, sino a todos los aquí presentes. Es un amor incondicional lo que hacen, porque no solo buscan a su familiar, ¿no? Y lo hacen desde la memoria que emana con ese dolor. Hay que ir a la herida, hay que ir a ese dolor, pero no para herirnos aún más, sino porque ahí está el bálsamo. Y negar el dolor no es una salida. Aficionarse al dolor o vivir en el dolor no es aficionarse al dolor, ¿no? Yo con las mamás, cuando hacemos los talleres y nos acompañamos, o sea, lloramos, y no es que el dolor desaparezca, como dice una mamá, ¿no? Vero, pero es que tengo derecho a ser feliz, tengo derecho a amar y tengo derecho a seguir amando a mi familiar hasta que lo encuentre. Y después, ¿no? Y creo que también una forma del amor es escuchar ese dolor, es otra cara, ¿no? del amor. Y hay que hablar el amor, o hay que compartir el amor con el otro, con el lenguaje del otro. Ir y ya no decir, yo pensaba como ir a sentarme con ellas y escucharlas, pero no es ir a tomar una pala con ellas, o es ir y tomar su fotografía y dolerse con ellas y amar con ellas. Y amar con el que tenemos ahí, pues, ¿no? Esa es la responsabilidad. La responsabilidad del amor también implica dolernos, no para victimizarnos, sino para dignificarnos, ¿no? Con esa dignidad de la G mayúscula del gozo, ¿no? Porque el gozo está en hacer esa comunidad, de tejernos entre todos, de cuidarnos en nuestras heridas. Entonces me hace una total aberración decir que el dolor, que no sea una afición. Para que no sea una afición, entonces tendrían también que haber esas políticas o esas, esos instrumentos políticos, no sé cómo decirlos, ¿no? Como de todos, en el que construyamos la memoria, que construyamos la justicia y construyamos la verdad juntos, ¿no? Juntos. Eso es la responsabilidad del amor ante el dolor. Eso es lo que he entendido, pues, ¿no? Ya. Gracias. Bien, hemos tenido este diálogo, esta interlocución, que ha sido también de escucha y de lectura de lo que la guía Ética para la Transformación de México nos sugiere. El procedimiento que han elegido la doctora Silvana Rabinovich y también Cristina López Suárez ha sido un procedimiento de una lectura, digamos, como se debe hacer con un material de esta naturaleza, una lectura con mucho detenimiento, pero con un ángulo de visión que trate de atravesar el postulado y hacerle, digámoslo así, decir lo que el diálogo, en esta perspectiva dialogal, se le puede presentar como una interlocución que permita extraer algunas otras cuestiones que el tema fundamental nos propicie. En ese sentido, el procedimiento dialogal que se ha elegido con una lectura muy detenida, pues ha permitido estas primeras intervenciones. Damos ahora enseguida la siguiente parte de la sesión, que ya tendríamos la posibilidad, los demás, de, con base en las lecturas sugeridas
así como en los postulados que están referidos a los puntos hoy tratados, pues nos brindarán una oportunidad también de establecer diálogo con lo que nuestras expositoras han señalado. Entonces, quien quiera participar, podemos hacerlo ya en el modo en que lo hemos hecho en las sesiones pasadas, levantando la mano o apuntando en el chat su nombre para que llevemos un orden de participación. Quien quiera hacerlo, ya está abierto el micrófono y le vamos cediendo la palabra. Sí, ya levantó la mano Mariana. Gracias. Sí, precisamente hay ciertos puntos en los que yo también, ese lenguaje en segunda persona me parece demasiado intrusivo y estos dos puntos específicamente fueron de los que más me generaron conflicto, ¿no? Porque no se siente una invitación, sino como más bien una expulsión del texto, ¿no? Como tú debes hacer esto y debes hacer esto y debes actuar así, ¿no? Y entonces se vuelve muy difícil la lectura. Y también pensaba, ¿no? Lo del dolor, como también reforzado por este lenguaje se siente como si quien no logra atravesar esos dolores o quien permanece en ese dolor mucho tiempo ya no es eficiente a cierta estructura, ¿no? Ya no, y ya no lo estás superando porque no tienes la voluntad o no tienes la fuerza y entonces pasas a otro lado de la historia, ¿no? Como las que no superaron la situación y se quedaron detrás. Y esto también me remite a la pregunta que hacía, ¿no? Sobre el escuchar a estos militares y a los policías y no sé qué significa eso. Escuchar es entender y entender es justificar. Y entonces con esto del dolor pienso, ok, entonces esto quiere decir que esa persona a mí me generó un dolor para al final causarme un bien porque yo generé un aprendizaje de ese dolor, ¿no? Y yo creo que para nada es así, ¿no? Entonces, se me hace sí, muy complejo leerlo a partir del tú debes y a partir de debes superarlo, ¿no? Debes atravesar eso porque si no, ya quedas fuera, descartado. Y eso es todo. Muchas gracias, Mariana. Enseguida le damos la palabra a Ana Marina Sánchez y después se prepara Rita Guidarelli. Te pedimos que abras el micrófono, Ana Marina. ¿Ahí me escuchó? Sí, gracias. Me parece muy importante señalar el comentario o la reflexión que nos hace Cristina López, cuando nos dice que, cuando ve como, el amor como una responsabilidad, no como algo, es decir, y parte diciendo de pronto que no es algo que se pide, sino algo que se da, ¿no? Aquí me da para pensar qué pasa cuando uno está custodiando, digamos, este amor, que no poseyéndolo, uno está custodiándolo y ese, digamos, bien a custodiar, como ese bien intangible, heredado, que se da por herencia. ¿Qué pasa cuando no existe, no está el otro abierto a recibirlo? Yo creo que eso es algo que nos genera mucho dolor y eso es algo que es un momento, una situación que no estamos preparados a veces a saber cómo, digamos, cómo gestionar, ¿no? Este haber que el otro no está dispuesto a recibir y que nos genera ese dolor
no tener, digamos, un depositario abierto a recibir, digamos, este bálsamo y que está en todo su derecho, ¿no? Y que es ahí donde verdaderamente yo considero que se nos pone una prueba digamos, del ejercicio del amar, cuando el otro no lo recibe. Y aún así, bueno, uno no sigue, digamos, en esta autogestión, en esta autogeneración para que este fuego no muera. Y no muera en el uno porque el otro no lo recibió. Yo creo que por un lado. Por otro lado, está el tema del goce con mayúscula, muy grande, como concepto lacaniano del psicoanálisis, que me parece que eso podría ser una aportación que no tiene nada que ver con el sinónimo del goce como placer, y que creo que sería un concepto en determinado momento a integrar. Y después, por último, me parece muy interesante que no se plantee, que de la misma manera Cristina, coincido con ella, pues que no se idealice el dolor como algo, digamos, negativo, sino como algo intrínseco al ser, que está instalado en la cultura, como está instalada la pulsión de muerte. Esa es mi participación. Gracias a Ana Marina, y seguimos, decíamos, con Rita Guidarelli. Agruparemos 3 o 4 intervenciones y después le cedemos la palabra de nueva cuenta a nuestras expositoras principales. Gracias. Bueno, hola Cris y hola Silvana, y muchas gracias por compartir sus reflexiones y esta lectura conjunta, en diálogo y en espejo. Bueno, lo primero que quería hacer es sumarme a estas voces que han dicho cómo el lenguaje prescriptivo de la guía pues es un problema. Y yo pienso que si de lo que se trata es de propiciar la reflexión sobre la ética y también con eso sobre lo político, pues ¿por qué no hacerlo de otra manera? Por ejemplo, a través de preguntas o de otro tipo de lenguaje, que no sea, debes hacer esto o lo otro. Porque finalmente a mí me parece que eso pues no es la ética, ¿no? Pero bueno, esa es una opinión. Por otra parte, quería comentar que disfruté mucho la lectura de Bauman. Yo nunca lo había leído, lo había oído muchas veces. Y me pareció como muy clarificadora. Y claro, toca estos puntos, ¿no? El amor, el dolor, pero también toca la vida digna, ¿no? Que era de lo que hablábamos la vez pasada. Y creo que eso es algo que está en el centro, ¿no? Es un eje de toda esta guía y de todos estos conceptos éticos, porque finalmente el amor, esto que se da o custodiar, o que se custodia y se ofrece al otro, aunque por supuesto no tiene la obligación de recibirlo. Finalmente, ¿cómo podemos darlo si no es también desde esta dignidad de la vida, ¿no? Y me gustó mucho una parte de la lectura de Bauman donde habla de este pedagogo al que contrapone con Schindler, ¿no? Y entonces dice que esta persona pues tenía como una idea muy bonita, bueno, más bien no se engañaba sobre algo, ¿no? Decía, claro, ¿cómo podemos construir un mundo donde se respete la dignidad si las personas no están acostumbradas? O sea, su dignidad ha sido humillada, rebatida, puesta en duda, y al mismo tiempo no están acostumbradas a respetar o sí, la dignidad del otro, ¿no? Y a actuar en consecuencia. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Creo que es una gran pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo transformamos el país y esta violencia si estas personas, como nos dijo la vez pasada, ya con esto termino, como nos dijo la vez pasada Araceli, si el chico que dice que mató a mi hijo, él mismo ha sido víctima de violencias y violencias que lo ponen en un lugar del que no ve escapatoria? Bueno, gracias.
Tengo anotado a Julián Peñalosa y después se anotó Francisca Abelló. Con esos estas dos últimas cerramos una primera ronda y después le damos la palabra a nuestras expositores principales. Julián. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Bueno, justamente entrando al mismo tema y situándonos en los acuerdos heterónomos, que ahora voy a tratar de cumplir a rajatabla por Silvina, entramos en la discusión de estos 20 principios. A mí me parece muy puntual este encuentro de hoy. ¿Por qué? Porque teníamos anteriormente respeto a la diferencia de la vida, de la dignidad, de la libertad, y ahora encontramos el del amor. Y en el del amor aparece algo muy interesante para la perspectiva ética. Justamente como decía Rita anterior a mí, la ética se podría decir que es el momento en el ser que va a dividir, que va a empezar a dividir esta subjetividad. Van a aparecer, como dice Parménides, el ser es, el no ser no es decir, va a aparecer un sujeto que gane frente a lo que yo diría esta batalla ética, ¿no? Va a haber un sujeto que pueda llevar el proceso como sujeto, y van a haber otros sujetos anterior a esta ética que van a llevar el proceso como cosa. Y así se va a ir configurando el devenir, el proceso histórico, es decir, va a estar condicionada, se va a producir una cultura. Respecto a justamente esto del amor, podríamos citarlo desde pensadores, por ejemplo, como Hegel, que va a hablar muy interesante sobre esto, donde el amor es dentro de la subjetividad del ganador de esta ética, se podría decir el sujeto eurocéntrico, aquí impactando en América Latina. Este amor es este sentir que tiene el sujeto ganador, donde quiere romper con ese mundo de poder, ese mundo fenomenológico creado para poder hacer que este sujeto siga teniendo el poder y las cosas sigan surgiendo, sigan perdiendo y sigan sin saber cómo resolver los conflictos y cómo salir adelante y construir lo propio. Entonces me parece que este principio del amor sienta ya la diferencia entre estos anteriores, que podríamos decir que eran de la ética del ganador o de la ganadora, se podría decir, la ética del poder, y ahora en este sufrimiento y placer encontramos la ética del oprimido, ¿no? Cómo empieza a ser muy vital, y acá con esto termino, que justamente con respecto al dolor hace alusión mucho a la afectividad, a la presencia del probar y comprobar cómo estamos o sentirnos e identificarnos como los perdedores o perdedoras que debemos construir un nuevo ser, ¿no? Aprender a manejar los procesos empoderadamente. Un saludo. Gracias, Julián. Le damos la palabra a Francisca Abelló y cerramos esta primera ronda. Muchas gracias. Desde Culiacán, un cordial saludo para todos ustedes donde quiera que estén. Su servidora, sigo presumiendo este documento de Pedro Miguel, que lo tengo, no crean que porque estamos en este seminario, sino que siempre lo tengo, y me da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Miren, aparte de la introducción, esta es mi oficina normal en el Congreso del Estado de Sinaloa, así la tengo. En el tema que estamos hablando hoy, les quiero compartir una cosa que no tengo solución o no sé si a alguien más le ha pasado. Ahorita que estamos en el tema del amor. Yo lo he vivido y lo vivo a veces, lo he vivido muy fuerte, que en lo personal, en la relación de pareja, me dicen, bueno, es que yo te quiero mucho. Y entonces yo contesto, pero a mí no me llega. O sea, yo no discuto que me quieras mucho. Tú me quieres mucho, pero yo no recibo ese cariño. Entonces, ese es una cosa que la dejo en la mesa, porque ahorita que es el tema del amor, pues el amor en todas las manifestaciones humanas, me ha pasado, lo he vivido y lo dejo en la mesa, que una cosa es que te quieran mucho y si tú como persona no recibes ese amor, pues te quedas igual, aunque te quieran mucho. Y eso es lo que quiero poner en la mesa. Muchas gracias. Muy bien. Sí, continuamos entonces. Ahora le pasamos la palabra a la doctora Silvana Rabinovich y después a Cristina López Suárez.
No sé si Cris quieras empezar contestando tú o yo tengo algunas cositas. ¿Perdón? Tú, Silvana. Bueno, segura. Bueno, no, yo anoté algunas cositas porque hay cosas que son deliberadamente para ti, ni me voy a meter en esas. Eh, yo quisiera, sí, retomar lo de Rita, por supuesto, me imaginé, pensé en ti cuando veía lo de Janusz Korczak, porque realmente es un personaje entrañable y esa comparación con Schindler, está toda la diferencia, digamos, hay un mundo entre uno y otro. Y el de Schindler es el que nosotros estamos acostumbrados y creo que, no digo que sea mala intención de la guía, pero creo que ahí se quedó, en esa idea del altruismo, que finalmente retorna a uno mismo. El altruismo es dar un poco, pero para retornar a uno mismo, mientras que en esto que Cristina dijo del amor, y se lo atribuye al Papa, ¿no? Lo de ser custodios, creo que eso es lo que pasa con un término que no estamos acostumbrados para nada a tratar así, que es la herencia. La herencia no es una posesión que nosotros recibimos y podemos hacer con eso lo que queramos. La herencia es una custodia, es una responsabilidad que tenemos porque es como que tenemos una puerta abierta del pasado que entra cuando quiere y otra puerta abierta del porvenir que también puede venir cuando él quiera, no es que nosotros vamos a dejar que él entre cuando quiera. Entonces somos como aquella habitación que yo tenía cuando era chica que tenía dos puertas y entonces era el pasillo de toda la familia. Bueno, así es, somos nosotros frente al pasado y al porvenir. O sea, pasan a través nuestro en ambas direcciones. En ese sentido, creo que somos custodios, tenemos que cuidarlo porque es algo frágil. Y por eso yo insistí tanto en asumir la fragilidad, que tiene que ver con la dignidad. La dignidad es eso, es cuidar de eso que somos frágiles. Nos enseñaron a tener vergüenza de eso, a empoderarnos. La palabra empoderar es bien fea. Yo creo que una cosa es potenciar, otra es empoderar. Entonces, la potencia tiene que ver con el amor, tiene que ver con esas pasiones alegres que nos mantienen, que multiplican la vida, ¿no? Y en ese sentido tampoco somos dueños de hacia dónde va el amor, o sea, podemos querer darlo y otro no poder recibirlo. Y bueno, así es todo el tiempo, no nos damos cuenta que todo el tiempo es así. Y no nos damos cuenta cuánto nosotros no sabemos recibir o no podemos recibir de otros. Y no está mal, tampoco hay que jugar eso, ¿no? Porque no hay dominio, igual que no hay dominio sobre la herencia, ¿sí? No tiene que ver con el dominio, menos con la dominación y tampoco con el empoderamiento, diría yo. Eso respecto de lo que decía Rita, respecto de Julián, me recordaste cuando hablas del amor, a la idea de conocimiento que tiene el summa causai, ¿sí? el buen vivir andino, que es encariñamiento, y que digamos no es una cosa así folclórica únicamente, ¿sí? El encariñamiento también lo tenemos en alemán, escrito en el año 23 por Buber, cuando habla de la relación con el árbol, ese yo-tú con el árbol. O sea, es mucho más amplia la experiencia y compartida de que el saber no es del orden de la dominación de algo, yo no domino nada y mucho menos la lengua materna, ¿sí? Sino que de algún modo me dejo acoger, me dejo abrazar y tiene que ver una relación de encariñamiento en donde no hay manera de saber el límite, dónde se termina. Con eso yo por ahora me callo, le dejo a Cris. Gracias. Que decía Mariana, escuchar no es entender, ¿no? Pero el hecho de escuchar ya nos acerca, ¿no? Y nos pone frente al otro ¿no? Recuerdo una discusión en la que una vez estábamos con estos chicos hablando de las violencias, y claro que son chicos que han ejercido violencias muy grandes, ¿no?
Y ese fue un momento para mí muy fuerte porque hubo un punto en el que yo quería hacerles entender que era violencia, ¿no? Ajá. Pero me descubrí además, soberbiamente, queriendo explicar que no estaba bien esa violencia. Y en el momento que dije, a ver, yo soy quién soy para explicar que no, que sí o que no, ¿no? No tengo por qué explicar. O sea, una educación que explica no es una educación amorosa, ¿no? Y una guía que te explica no es una guía con amor, ¿no? O sea, una guía que escucha, y así como dice Rita, ¿no? Una guía que pregunta, entonces habría que pensar. Y yo, en ese punto, en esa reunión que hablamos de las violencias, quedamos en dos cosas de acuerdo. Que no estábamos de acuerdo y que no queríamos estar de acuerdo, ¿no? Y a partir de ahí, la transformación de escucharnos ambos fue otra. Empezamos desde ahí siempre a preguntarnos, ¿no? ¿Qué te sucedió para llegar ahí? ¿Qué sentí? ¿Qué me hizo cometer ese delito? ¿Qué me hizo ponerme donde estoy, ¿no? ¿Y qué nos hizo ponernos donde estamos uno frente al otro? Porque yo pude haber elegido también no estar ahí, ¿no? Y otra vez, no es como una dádiva, ¿no? Es una responsabilidad para mí estar ahí, escuchándolos, ¿no? Porque por la otra parte tengo también el testimonio de las mamás que han sufrido esas violencias de los que ellos han ejercido. Y a los dos les quiero, mi cariño y mi amor está en los dos, ¿no? Y una mamá, Angélica, nos dice que a mí me falta una pierna y a ella le falta otra, pues nos abrazamos y caminamos juntas, ¿no? Si caminamos desde nuestras ignorancias, podemos encontrar nuestros afectos, nuestros cariños, nuestros amores, ¿no? Y no significa que tenga que entender el amor del otro, o cómo me ama, o si me ama, ¿no? Solo escuchar nos acerca, creo. Gracias. Gracias, Cristina. Vamos a abrir una siguiente ronda que ya están anotados para su participación. Primero le voy a dar la palabra a David Escalante y se prepara después Aide García. Gracias. Bueno, antes que nada, gracias por compartirnos sus ideas. Para mí siempre es muy gratificante. Bueno, yo quisiera hablar sobre el punto 5 del amor y partir con un ejemplo que creo que embona muy bien, coincide con lo que he escuchado de ustedes. Tiene que ver con la cultura maya, que es mi cultura madre. Ahí hay dos palabras para definir el te amo. Una es Inyakumech y la otra es Inyabilmech. Ambas significan te amo, pero en la raíz Inyah significa dolor y Inyab significa abundancia, ¿no? Entonces, cuando uno dice Inyakumech es como que me duele amarte. Cuando te amo hay algo que me genera dolor. Y en el otro, porque de dolor. Y en cambio en el Yabilmech hay algo que es como lo que siento por ti produce en mí abundancia, ¿no? Y sé que suena muy, muy filosófico y realmente lo es. Estoy haciendo una traducción muy rápida, pero en este Yabilmech hay algo de este gesto de amor que no sería tanto del sufrimiento o del placer, sino de la abundancia, lo que no solamente el otro es infinito, como se ha dicho en otras sesiones aquí, sino que el otro o el cuidado del otro me produce en mí una especie de endorfina infinita, una especie de felicidad que se va construyendo y que es infinita también, porque no está limitada más que por el conflicto y demás. Ese es el primer punto que me gustaría compartirles, es decir, que hay un amor que produce en nosotros abundancia. No lo vi en los párrafos, pero sí se da a entender.
¿no? Y que es importante que logremos, porque esto está en las culturas, en los pueblos mayas. Si tú vas y dices Inyabilmech, te van a entender, me ama profundamente, ¿no? Esto va en serio. El otro tiene que ver con la simultaneidad, que también se da a entender en los dos párrafos, pero siento que podría servir como pregunta, como han sugerido, y es que cuando uno hace una acción, sea esta cual fuera, produce inevitablemente cuestiones positivas y negativas, reacciones positivas y negativas. Entonces, vivir la simultaneidad de estas emociones es fundamental para cualquier mexicano, mexicana, para cualquier ser humano que sepa que inevitablemente cuando hagas un proyecto va a generar negatividades y cuestiones positivas. Cuando sientas amor por alguien, vas a generar cosas positivas y negativas. Eso tendría que estar ahí para que el ser humano viva esa experiencia, que es un poco lo que acaba de decir la compañera anterior, ¿no? Vamos a respetarnos porque inevitablemente lo que yo diga te puede dañar o te puede ayudar. Creo que esas son dos ideas que me gustaría compartirles y bueno, como siempre, agradecido de sus aportaciones. Gracias. Muchas gracias a ti, David. Le voy a pasar la palabra ahora a Aide García. Sí, buenas tardes a todos y también muchas gracias por las exposiciones. Creo que abren un abanico muy grande siempre de una gama muy amplia hacia la que podríamos, digamos, apuntar. Y a mí me gustaría señalar algunas cosas que tienen que ver además con otra lectura que no estaba en las lecturas sugeridas, pero que, digamos, a mí siempre me viene a colación, sobre todo cuando trabajo la cuestión de la interdisciplina, el trabajo en equipo, que es bueno, aquí está en francés, pero no importa, de Paul Ricoeur, Amor y Justicia, porque sí, digamos que él ahí hace algo y analiza desde un cierto punto de vista esto que ahora estamos discutiendo, incluida la forma narrativa que utilizó la guía o quienes redactaron la guía. De hecho, él, en una de las primeras partes se refiere a esta redacción que está en la Biblia, por ejemplo, en varias secciones, que si se acuerdan, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? O sea, en un sentido, como él le llama, de mandamiento. O estas otras, los salmos, donde se dice gozosos o dichosos, es la traducción, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este tipo de formulación, digamos, que convoca mandatando, tiene unas ciertas, ahora sí que tiene una raigambre que también hay que entender, aunque a veces puede ser que no nos sintamos identificadas o identificados con ella. La otra cosa que quisiera decir y que está muy relacionada con lo que me encantó que acaba de poner David Escalante, que lo hace para el maya, pero que acá Paul Ricoeur hace también esta distinción, porque digamos el amor es algo muy simple pero a la vez muy complejo, entonces tiene como múltiples caras y al menos una de las distinciones que hace ahí es entre eros y ágape, que justamente tiene un poco ese sentido que tú nos acabas de señalar, David. Entonces, para cerrar, a mí me gustaría decir que, y que es algo que sí creo que es muy importante también, que es desmontar las ideas capitalistas sobre el amor, que nos hacen, digamos, verlo como una situación de objetualidad de los otros y más bien apuntar hacia incluso a una redacción y una forma de plantearlo más en plural nosótrico, donde sí haya una reciprocidad, porque tiene, digamos, como también por ahí una compañera lo decía, tiene que sentirse, tiene que haber una reciprocidad, porque como bien lo señala Paul Ricoeur, se es justo con quien se ama. Entonces, ¿cómo? Y obviamente entonces somos justos o justas con nuestros cercanos, nuestros prójimos, nuestra familia, o sea, nuestros próximos, pero nos es muy difícil ser justas o justos con aquellos que nos parecen distintos, diferentes, y ahí se conecta entonces con lo de la diferencia, con lo que nos interpela, con lo que nos saca de nuestra comodidad, y que eso también es el amor. También lo dice de otra manera Rancière, pero bueno, ya no hay tiempo para eso, pero creo que da para mucho estos puntos que hemos abordado. Muchas gracias. Bueno, hemos tenido dos intervenciones muy intensas, profundas y con una panorámica muy amplia. Podrían permitir una intervención quizás de
de Cristina o de Silvana, si así lo quieren, dado que no tenemos ahorita anotado más en la lista. Entonces, no sé si quiera Cristina o comenzar y después Silvana. Bien, esto que decía ahí del mandamiento, diría que hay mandamientos que son peticiones, ¿no? En un sentido casi de súplica, ¿no? El reclamo doloroso de las madres también es ese mandamiento, ¿no? ¿Por qué los buscamos? Porque los amamos. Pero no solo buscan a su familiar, como veíamos, ¿no? Buscan el bien de todos los que estamos aquí. Las leyes y las cosas y los protocolos y los que han generado no solo para su familiar, ¿no? No buscan un huesito, una ropa de su familiar, buscan, como dice una mamá, busco a quien se deje encontrar, ¿no? Ese reclamo doloroso habrá que tomarlo también, ¿no? como un mandamiento hacia nosotros, ¿no? ¿Dónde están? Y bueno, algo que decía David, lo que siento en mí produce abundancia, fue así, ¿no? Para mí eso es como lo que decía este chico, que el gozo está en la dignidad del ser, porque implica la plenitud de poder ser quien soy, ¿no? Y eso implica el poder potenciarme, ¿no? En esa potencia que emana y que no se acaba, no en ese amor que es una fuerza y que está destinada por lo mismo a acabarse, ¿no? Como toda fuerza. Esa felicidad, ese gozo de esas endorfinas que dice David, ¿no? Ese es el gozo con G mayúscula para mí. Que implica que si bien es algo muy íntimo, muy íntimo, está ahí emanando otra vez, se regresa, no se queda ahí como un poder o como una, justo como una herencia que posee, sino que su naturaleza es emanar, ¿no? Emanar, y tal vez parecía en un sentido filosófico, pero yo lo veo como en un sentido muy práctico, ¿no? A lo mejor porque no soy filósofa y soy práctica. Y es esto, o sea, estos chicos, yo les digo, a ver, su dignidad no es menos, no es nadie que les diga, sí, nadie que les diga que son menos porque, o que su razonamiento es menos, o algo de ellos es menos porque son adictos y porque han hecho lo que han hecho. No. Y hay situaciones en las que toca defender esa dignidad, ¿no? Con ese reclamo de ese mandamiento que decía también Aide. Gracias. Quisiera decir algo cortísimo. Agradecerle a David siempre esas intervenciones que tiene. Respecto a estos dos términos para decir te amo, no sé en cuál maya es el que hablas tú, porque son muchas lenguas mayenses, pero sí, a mí me recordó inevitablemente al banquete de Platón, a Poros y Peniña, esas dos partes de la abundancia y la pobreza que se juntan, ¿no? Con el deseo y dentro del amor. Y la simultaneidad, que me parece un término así precioso, que tiene que ver con esto de que el tiempo no está en nuestras manos, o sea, el tiempo no es dinero, ¿sí? Una frase que es realmente delenable, es que el tiempo es dinero, ¿no? El tiempo no lo podemos tener, nos tiene a nosotros, y por eso mismo, cada acción, como dices tú, tendrá las mejores intenciones, pero puede tener también efectos muy indeseados, y a la vez otros ni imaginados de maravillosos, ¿no? Y eso es, de algún modo, eso de la custodia de la que hablaba Cris, no podemos poseer, y tiene que ver con la herencia. Y respecto a Aide, tocaste justo algo que me importa muchísimo, ¿no? Que es el lenguaje bíblico, y sobre todo
este imperativo de amar al prójimo desde el medioevo, que siempre se ha discutido ese tema, ¿cómo nos van a ordenar un sentimiento? No, nadie ordena un sentimiento, porque yo siempre trato de contar esto, y yo llegué a México como maestra de Biblia hebrea, entonces me tomo el atrevimiento de contarles esto. Hay una trampa gramatical ahí no dice que hay que amar al prójimo, ahí dice que hay que amar para el prójimo. Y eso hace toda la diferencia. No es que hay que amarlo a él, no te pueden ordenar un sentimiento, pero sí pequeños actos amorosos, que tampoco tienen que ver con esto de que mañana te van a retribuir, simplemente ese hábito de cuidar al otro, que es algo que lo conocemos desde nuestra vulnerabilidad, es algo que va creando de manera no intencional esos lazos de cuidado que son amorosos. Ya está acá me quedo. Gracias, Silvana. Vamos ahora a otra ronda. Ya está anotado. Comenzaríamos con Jorge Rodríguez. Y bueno, se ha anotado para una segunda intervención Rita. Así que está Jorge Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Con esto último que comentaban, me recordaron un libro de Alan McFarlane que hablaba uno de sus capítulos sobre el amor y el capitalismo. Y él lo que trataba de hacer es una genealogía de cómo se había manejado la idea de amor antes del capitalismo. Y él decía, normalmente cuando revisas la literatura antes del capitalismo, es una cuestión normalmente trágica. Pensémoslo al estilo Romeo y Julieta, pero también las viejas tragedias griegas. De repente el amor se volvió un signo positivo, dice él, con el capitalismo porque se enlaza a la institución matrimonial. Entonces se quiere emparejar como esta idea feliz. Independientemente de ello, estaba un poquito detrás de eso la cuestión que manejaban con lo del lenguaje de la guía, que es lo último que decía Silvana. De una u otra forma, no tenga razón McFarlane, lo que está en cuestión es que todo esto deriva en distintas prácticas y distintas visiones del mundo. Se están generando distintas visiones del mundo al momento en que se está poniendo. Por eso es que ciertamente no puede estar como algo, un texto prescriptivo en el cual se ordene cuáles van a ser las actitudes de cada persona, pero tampoco que esté en una pregunta abierta que quede en permanente discusión. Respecto a eso también quería poner otro tema sobre la mesa, que es la cuestión del dolor, porque hay muchas formas de dolor. Cristina bien nos habla del dolor de las víctimas y de los familiares de las víctimas. Pero hay, por ejemplo, otro tipo de dolor que es una muy apegada al capitalismo, que es la ausencia de la mercancía no comprada. Es decir, el no tener un nuevo teléfono, el último de moda, genera en la persona una angustia, y es otra forma de dolor muy práctica que se está trabajando. Entonces creo que abrir el abanico de formas me parece a mí muy interesante, porque todo eso está manejando. Y finalmente lo último que quería poner sobre la mesa es una reflexión de Primo Levi sobre la víctima. Ya que queda un minuto, cierro con esto. Y él decía, la víctima al final del día no es una persona ni más sabia, ni más pura, ni más brillante, solo es una persona más destruida. Él lo decía esto porque para él era muy importante poner sobre la mesa que teníamos que apartarnos un poco de la idea de que el dolor es algo purificatorio, que todas esas cosas que sufre la víctima van teniendo algún sentido a futuro, y que esta destrucción que sufrió la víctima no puede tener bajo ningún sentido darle una explicación teleológica a este sufrimiento. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Jorge. Seguiría Rita. Gracias. Bueno, primero nada más quiero decir que a veces es difícil darte cuenta de cuando ya te falta un minuto, porque a veces no vemos el chat. Entonces quiero proponer que tengan así como un timbre o una campanita, o sea, algo así para que sea más claro para quien está hablando. Pero bueno, después de eso, bueno, quisiera volver al tema del formato de la guía ética, porque si bien a mí, o sea, comprendo plenamente lo que dice Aide, claro, hay distintos lenguajes y hay esta escritura tipo mandamiento, etcétera, y por supuesto que es válida y claro que los autores deben haber tenido sus razones para escribirlo así. A mí me parece que la pregunta de fondo es la siguiente: ¿se quiere generar reflexión o, híjole, perdón, me voy a sonar muy mal, pero o se quiere hacer una especie de catecismo?
Porque si estamos escribiendo en esos términos, bueno, entonces a lo mejor no se busca tanto la reflexión. Y yo creo que eso es lo importante, o sea, tratar como de identificar cuál es el objetivo de esta guía. Y por lo menos, según lo que AMLO dice en sus mañaneras y ha repetido varias veces, él lo que quiere es que sea un texto que pudiera generar espacios de reflexión al interior de las familias, ¿no? Entonces yo creo que esa parte pues sí es muy importante. Después también quisiera decir que esta diferencia es como algo que se me ocurrió mientras escuchaba a Silvana, esta confrontación entre este pedagogo y Schindler, o más bien estas diferentes maneras de pensar el amor a quien está en una situación de vulnerabilidad, pues me quedé pensando que también es un poco la diferencia entre los mismos sobrevivientes o supervivientes del Holocausto, ¿no? Por ejemplo, Primo Levi, con este poema que es tan potente, y su propia biografía, su muerte, etcétera, en contraposición con, por ejemplo, alguien como Víctor Frank, que, o sea, creo que es muy válido, ¿no? Decir también que esta experiencia de un dolor tan terrible le ayudó a él como a construirse de otra manera y que generó todo un modo de terapia y todo, y creo que es súper válido y legítimo, pero son diferentes puntos de vista, ¿no? O sea, uno sería este de lo que importa es sobrevivir, como decía Bauman, sin importar el costo, sin importar lo que tenga que hacer, y el otro es lo que importa es la vida digna. Y por último, quería decir algo respecto a este asunto de cuando dice la guía que no te, sí, como, bueno, lo dice de otra manera, pero como no te enamores o aficiones del dolor. Y me quedé pensando, además de que, por supuesto, el dolor de los duelos abiertos o cerrados, pues es algo que nadie te puede decir cuándo se acaba. También me quedé pensando en el gran dolor y ese sentimiento de culpa que guardan los supervivientes, ¿no? Y creo que eso es algo que en los familiares de los desaparecidos no se puede hacer a un lado. También está ahí ese dolor, ¿no? O sea, quizá eso forma parte de esa búsqueda interminable. Sí, seguiría Luis Ariosto y después ya está en la lista Pedro Miguel. Gracias. Me parece que tendríamos que preguntarnos no solo para qué es la guía, sino también para quién es la guía. Y pienso en una gran cantidad de población que está expuesta permanentemente a indicaciones de cómo vivir, qué comprar, qué consumir, y que está así permanentemente. La guía no es el camino, es una posibilidad de empezar a pensar otros temas, otras cosas importantes en la vida. La guía es una piedrita, tenemos que construir algo. Esto es una piedrita. ¿Para quién va esta guía? Las discusiones están muy bien, están geniales, pero ¿para quién va a ser esta guía? Y es lo que me parece que es importante pensar. Gracias. Perdón, seguiría entonces Pedro Miguel y después a ver si aparece otro, si no me anoto yo. Pedro Miguel. Gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecerles mucho la reflexión, el esfuerzo, el enriquecimiento de un trabajo que desde luego lo admitimos de inicio, era imperfecto, aproximativo, etcétera, y pues he seguido en silencio, y aunque no lo crean he estado pendiente, aunque tenga la cámara apagada y esto, porque estoy tomando notas, me enriquece mucho, lo voy a comunicar a las compañeras y compañeros redactores de la guía. No objeto ninguno de los comentarios, ninguno de los planteamientos hechos aquí, pero con respecto a lo que decía Rita y complementaba el otro compañero Luis, el sentido y el propósito de la guía. Miren, el propósito de la guía es moralizar a una sociedad acanallada, profundamente depravada,
durante 40 años, sometida, en efecto, a un bombardeo de principios que son la competitividad, el triunfo a toda costa, el individualismo, la rentabilidad, la productividad, es decir, una serie de, yo les llamaría antivalores que desembocan en la desintegración social y en el narcotráfico y en el secuestro. Así de claro. ¿Es un instrumento eficaz o no para lograr una revisión de estos fundamentos morales y un giro en cosas que se han vuelto muy arraigadas en mucha gente? Hay clases medias que realmente no tienen más tiempo que para pensar en cómo le toman el pelo a la persona de al lado para sacarle un dinero y para comprarse un cochezote y una casota y una mujerzota o un hombrezote, pues porque todo se compra y todo se vende. Entonces, pues hay una acción de gobierno que se plantea, bueno, vamos a dar lineamientos éticos porque las leyes no bastan. Todo este tango que nos traemos con las reformas legales, etcétera, no bastan para encauzar conductas que son de gran desintegración y que son conductas que nos llevan pues a agarrarnos a todos a cuchillo. Ese es el propósito. Y digo algo más, es que nada más les pido considerar, sé que lo están considerando y así lo he captado, pero creo que es un ruego que nunca está de más, que esto es para decenas de millones de personas. Es decir, esto tiene que ir en un lenguaje muy llano, muy básico, muy compartido por toda la población, que sea entendible, que esté al alcance de todo. Lo dejo ahí, pero de veras todos los cuestionamientos y las propuestas las asumo y las vierto en la discusión que habremos de tener, y se las agradezco como no tienen idea. Es lo que tengo que decir. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Seguiría Julia Alcántara. Si está... tiene que activar su micrófono. Sí, hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues yo nada más quería comentar que hablando del amor y pues del dolor, que yo los veo como sentimientos y que precisamente pues es algo que siempre tiene que estar con nosotros. O sea, no podemos decir que en algún momento el dolor se va a ir, porque, ok, sentimos dolor por algo que nos sucedió tal vez, llegará a pasar posiblemente porque se nos olvide, pero viene otro dolor, ¿no? Entonces siempre va a estar presente. Igual el amor, pero yo sí creo que el amor es lo que ya se mencionaba, ¿no? Es el dar. En la medida en la que uno disfruta cómo los otros son felices, alegres, creo que uno también lo disfruta, ¿no? ¿A quién no le gusta ver que su familia sea feliz, esté contenta? Creo que el simple hecho de ver eso nos hace sentir felicidad y bueno, también nos produce un amor. Entonces, pues yo creo que son sentimientos que siempre van a estar de una o de otra manera. Y también comparto esta parte de que sí es cierto que va a ir dirigido a una población pues que es diversa, pero yo siempre he pensado que tenemos que generar la reflexión con una pregunta muy sencilla posiblemente, ¿no?
y con eso se podría empezar a generar una reflexión. Entonces, a lo mejor en cada uno de estos puntos de la guía, pues sí, dejar planteada ahí un par de preguntas que nos lleven a esta reflexión. Y cambiar eso. O sea, hace rato decían, bueno, es que estamos en una sociedad en la que estamos acostumbrados a que nos dicen qué es lo que debemos de hacer, cómo nos debemos de comportar, etcétera, etcétera. Habría que cambiarlo. ¿Por qué no cambiarlo desde esta guía? ¿Por qué no empezarlo a cambiar con esto, ¿no? Dar ese paso. Y bueno, pues eso es todo. Gracias. Se anotó Pilar Calveiro y le doy la palabra. Muy brevemente, y algo que seguro es un poco conflictivo. Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho de que el dolor es inseparable de la experiencia humana. Ahora, con respecto a este último párrafo del punto 6, del sufrimiento y el placer, donde dice, no te aficiones al dolor, llora tus pérdidas, sigue adelante. Cuídate y quiérete, pero no disfrutes sintiendo lástima de ti mismo. Salvando esta cuestión de que tiene este lenguaje de mandato, que ya hemos hablado de eso y de posibles alternativas, yo no sé si preguntas. A mí me parece que a lo mejor hablar en primera del plural, en fin, pero habría que ver. Ahora, yo plantearía lo siguiente. Es cierto que el dolor es inseparable de la existencia, pero esta idea de evitar la autoconmiseración, que no se puede hacer como mandato, pero me parece que es una idea interesante. Lo digo por lo siguiente, y como aquí se ha hablado de la víctima y de las víctimas y de la imposibilidad de olvidar el dolor y de la importancia y cómo el dolor y el recuerdo del dolor puede convocar la memoria y demás. Es cierto, pero también me parece que hay que diferenciar eso de lo que es la autoconmiseración. Lo digo porque por haber sido víctima de ciertas circunstancias he tenido contacto con las organizaciones de víctimas en distintos momentos. Y hay algo de la autoconmiseración que no permite colocar la experiencia vivida con los otros. O sea, yo diría que también hay una ética de la víctima, que la víctima necesita tener una ética que tiene que ver con no desconocer su dolor y reconocer ese dolor que está vivo, pero también con la responsabilidad que implica transmitir la experiencia vivida, hacerla accesible a otros, poder conectarla con otros. Y para eso se necesita algo que es algo muy distinto a la autoconmiseración. O sea, no sé cómo se debería expresar, pero me parece que, aunque no sea de esta manera, pero que este convocar a que el regodeo en el propio dolor no permite acompañarse con otros, no permite esta compañía de la que hemos estado hablando, estar con los otros en el amor y en el dolor. Me parece que eso sí es importante marcarlo. Muchas gracias, Pilar. Está en la lista para cerrar esta ronda Pilar Ruiz Azuara. Sí, gracias. Yo quería comentarles la reacción en nuestro círculo de estudio cuando leímos la guía, porque cuando salen cosas así interesantes hacia la 4T, pues tratamos de estar al día y leerlas. Y la sensación que nos dio, no siendo especialistas tampoco digo en el área, somos biólogos o físicos, es que era un sermón, o sea, era el darle órdenes a la gente, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero eso sentimos que va en contra de toda la filosofía de la Cuarta Transformación, en la que queremos un
ciudadano participativo, pero consciente de lo que va a hacer. No sé si me explico, pero no alcanza el dar las instrucciones, que unas serán mejores que otras. Aquí ya ustedes han ahondado en muchas. Yo también tengo la idea, por ejemplo, leyendo los de hoy, hablando del odio. Yo siempre comento, sin haber pensado exactamente en la definición, que odio la injusticia, siempre me revela. Soy hija de republicanos españoles, escuché desde niña los terribles efectos de la guerra sobre las personas. Entonces, cuando leía que no hay que odiar, pues yo dije, pues tú sí odias la injusticia. Entonces, ese es un punto aparte que no ahora nos desviaría. Pero lo que sí me parece es que deben reorientar esto a la población, pensando en que queremos que se transforme, pero no de nuevo como borreguito sumiso que escucha buenos consejos o malos consejos, sino darle, sea vía preguntas, ejemplos. Creo que hay mucho que hacer en ese sentido. Motivarlos a que ellos tomen como suya el asunto, ¿no? Es todo. Me desespera un poco que volvamos a recibir instrucciones nada más, ¿no? Gracias. Muchas gracias a Pilar. Les paso la palabra para otra ronda. Ya estamos acercándonos hacia el tiempo estimado, pero creo que alcanzaría bien para otra participación. Si quieren, la hacemos en el orden de primero Silvana esta vez y después Cristina. Sí, yo nomás quiero decir una cosa, si que estás de acuerdo. ¿Estás de acuerdo, Cris? Sí. Y José, no quiero que dejes de comentar tú lo tuyo, porque ese lugar en el que estás es bastante incómodo. Uno siente que usurpa siempre, pero tiene ganas también de decir algo. Bueno, yo quisiera recoger de todos porque les agradezco muchísimo. Bueno, todo esto nos enriqueció un montón. Retomo de Jorge el tema sobre todo vuelve sobre el tema del tono prescriptivo. Hay una pregunta sobre el lenguaje que está aquí muy presente. ¿Cómo escribimos esto? Lo que acaba de decir Pilar Ruiz Azuara tiene mucha razón. O sea, ella no quiere que le impongan otra vez, ¿no? Y entonces lo dijeron todos, en realidad. Creo que también lo dijo Julia. O sea, ¿cómo hacemos para cambiar el hecho de que la gente haga lo que le dicen? O sea, si, como dice Pedro, y Pedro también nos habló del lenguaje, ¿no? Hace 40 años que, bueno, la tele nos indica cómo vivir, ¿no? Y cómo sentir ese dolor del que ya no recuerdo bien quién habló de ese dolor creo que fue Jorge, ¿no? De no tener, no sé, tenemos que plantearnos el tema de en qué lenguaje decirlo esto, para que sí llegue a esas decenas de millones de personas, que es una inquietud que también nos recordaba Luis Ariotto. ¿Para quién? ¿No? También Rita estaba preocupada por este tema. ¿Queremos generar reflexión o hacemos una especie de catecismo? Dice Rita. Pilar Ruiz también nos está recordando que lo que queremos es generar algo crítico. Entonces, el lenguaje es la clave aquí. ¿De qué manera lo expresamos? Y es cierto que expresarlo como pregunta abierta, no, pero tiene que haber algo que nos interpele en la manera de escribirlo. Y a todos. Por eso es un ejercicio que nos va a exigir un poco, pero yo estoy segura de que en estas conversaciones lo vamos a ir fraguando ese lenguaje. Pedro dijo que era una necesidad de establecer lineamientos éticos porque las leyes no bastan. Ahí está la misma trampa. ¿Cómo íbamos a plantear la libertad con relación a la ley, ¿no? Si el tema es aquí el gran problema del diablo en las instituciones. Entonces, ¿y qué entendemos por la ética que no sea una moral prescriptiva únicamente? Respecto a Pilar Calveiro, a quien respeto así profundamente, creo que su ejercicio de lucidez es de algún modo nos muestra cierto camino en cómo reflexionar
de manera crítica, caminando por el filo, ¿no? Tan delicado, ¿no? Ético, que ni deja caer en la autocomiseración, pero tampoco se va por el lenguaje pretendidamente inocuo o cientificista de aquel que pretende hablar del objeto de conocimiento. Entonces, ¿cómo hacemos para generar una reflexión crítica? ¿Cómo provocamos? O sea, me parece que tiene que ser un lenguaje que provoque, y no va a provocar, seguramente por lo mismo que nos dijo David Escalante, siempre reacciones positivas. Tiene que provocar. El que propuso el primer equipo el equipo de redactores, provoca, ¿no? Y provoca bullying, y provoca un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, ahora veamos de qué manera lo que podemos provocar sea algo más en la línea de la crítica y no en la del pataleo del inconforme que dice, a mí no me lo vas a imponer. Bueno, no te queremos imponer nada, pero te vamos a preguntar cosas que te incomoden lo suficiente y te inquieten lo suficiente como para tenerte todo el tiempo al filo de la reflexión y de la crítica. Y creo en eso, vuelvo a lo de Pilar, porque me parece que su trabajo, sus distintos trabajos, pero especialmente marcó un antes y un después la escritura de Poder y Desaparición. Ahí hizo honor a lo que dice Primo Levi, hizo honor a muchas otras imperativos de lucidez. La lucidez puede ser una lucidez, o sea, debe ser una lucidez que no deje de lado el afecto, el amor. Y creo que en ese ejercicio de escritura está eso. Y creo que es nuestra tarea que sea amorosa la escritura de esta ética también. No melcochosa, amorosa en el sentido de instarnos, ¿sí? Así como seguramente todos tuvimos esa expresión, esa relación en la que amorosamente nuestros padres nos inquietaron, ¿no? Y nos impulsaron a salir de determinados lugares. ¿Cómo hacemos para mover? Pero no digo para mover a México, nada de eso, pero ¿cómo hacemos para provocar conmoción, ¿no? Eso que dice Marie Bardet, pensar conmover, ¿no? ¿Cómo nos movemos de esos lugares, de esos compartimientos estancos? Creo que lo que hace Cristina no es únicamente masajear el dolor para que siga produciendo dolor, ella realmente logra encontrar el bálsamo en el dolor. Ahora, ¿cómo hacemos para traducirlo a palabras? Y ahora le dejo la palabra a Cristina, que es más sabia en realidad. Hay como un ruido metiéndose en la... A ver si ahora. A ver, ¿ahí? Ahí. Ah, ok, sí. ¿Cómo nos tocamos? Eso lo hacemos mucho, ¿no? En los grupos, ¿cómo nos conmovemos? Nos conmovemos es movernos juntos, ¿no? Tocándonos con cariño, con cuidado, tocándonos con la mirada, tocándonos con la palabra. Bueno, voy a ir también, ya muchas cosas dijo Silvana. Una cosa que decía Pedro Miguel, está hecha para moralizar, y como las leyes no bastan, pues ponemos la guía, pero ni la guía va a bastar, ni más leyes, ni más guías, si no damos espacio a una reflexión, a una escucha del otro, ¿no? No solo abrir las puertas de mi casa para venir a escucharte, sino abrir las puertas de tu casa para salir a escucharlo al otro. No digo que no, con esto no quiero decir que no se esté haciendo, solo que pensaba que para que el dolor sane, en esto que decía Jorge de la víctima, se necesitan esos dispositivos de escucha, no aislados, sino masivos, ¿no? Escuchar en las clases, escuchar en nuestro trabajo, escuchar en las fiscalías, escuchar en todo lugar
¿no? Poner ese ejercicio reflexivo. Y decía algo que hay que escribirlo en un lenguaje muy básico, pero que lo básico no le niegue su capacidad reflexiva. Porque si no es quitarle esa, o sea, como creer que el otro no puede reflexionar y por eso le doy esto para empezar, ¿no? Lo he estado también, o sea, como cuando voy a las cárceles y pregunto y empezamos, o sea, algo que a mí me gusta mucho hacer es, a ver chicos, yo tengo una necesidad y es esta. Quiero escuchar cuál es su necesidad y cómo nos acomodamos para que surja bien, ¿no? Y las reglas no van a ser las que ponga yo, las que ponemos todos, escuchándonos y a partir de ahí respetándolas, ¿no? Esto también que decía Jorge de la víctima, que es una persona destruida, voy con lo que dijo Jorge y lo que dijo Pilar, ¿no? Si es una persona destruida, y eso no, el hecho, decía Tony, voy a decir porque es una maestra para mí, Tony, María Antonia, ella es de Veracruz y tiene su hijo desaparecido, decía, ante el Estado, yo soy una víctima y no voy a dejar de serlo porque es mi forma de pedir justicia, verdad y reparación del daño. No como un capricho, una pataleta, ¿no? Sino como es algo que necesito para dignificarme y a dignificar a mi hijo, ¿no? Y nos hablaba también Tony y nos dice muchas veces del dolorímetro. Dice, no hay un dolorímetro. Es que cuando un día que, ay, bueno, pues es que estas personas no entienden porque, o sea, ya piensan que ya perdieron a su teléfono y no están entendiendo el dolor de perder un familiar o algo. Y Tony nos dijo muy tranquilas, mira, no hay un dolorímetro. Si empezamos a poner un dolorímetro ya perdimos la empatía. Al otro le duele porque perdió su pececito, al otro le duele porque perdió su teléfono y le duele tal vez de la misma forma. Solo que el teléfono lo puedes recuperar, tal vez no con lo que tenías ahí, tal vez sí. No he recuperado a mi hijo, no es lo mismo recuperar un hijo o un familiar o 10 familiares que recuperar un teléfono. Sin embargo, hay que atender el dolor del otro, aunque sea su teléfono. No me voy a detener, nos dijo, no me voy a detener a cuestionarle por qué le duele. Bueno, eso está, para mí se me hace una cuestión muy generosa de parte de ella, ¿no? Y decía yo, o sea, ante el Estado tengo que hacerlo así, ¿no? Porque tiene que haber un proceso en el que tiene que empezarse a hablar de justicia transicional, de reparación del daño, como una cuestión que nos involucre a todos, no como también algo que solo le toca al Estado, ¿no? Sino como algo que nos involucre a todos. Pero solo nos puede involucrar desde la invitación a la reflexión. Reflexionar, ¿no? Ni siquiera al niño, porque diría infantilizar, pero no, o sea, también el niño tiene esa capacidad de reflexionar, ¿no? Cuando me ha tocado trabajar con los niños, con los niños de los familiares de los desaparecidos, cuando me ha tocado con los niños que han estado en la guerra, con los niños que han, o sea, tienen una lucidez de decir qué es lo que sigue, ¿no? Y está ese dispositivo de reflexión y creo que hay que ir a mirar ahí para entonces tener un hilito tal vez de por dónde ir tejiendo esa guía, ¿no? Ya, gracias. Bueno, hay otra cosa que alguien habló del perdón, ya no me recuerdo quién, y justo en esto también nos decía una mamá, empecé a perdonarme a mí y me di cuenta cuánto perdón nos falta entre todos nosotros, entre toda la sociedad, por trabajar, ¿no? Y entonces a mí me dejó con el perdón que tengo que, ¿no? ¿Dónde calmar la pataleta y decir dónde me toca a mí el perdón? Porque es esa responsabilidad del amor también, ¿no? Y ya, ahora sí, gracias.
Bueno, no sé, estamos ya en el borde del tiempo estimado. Yo había planteado aprovechar los 3 minutos para hacer una reflexión. No sé si vaya a generar después otra posibilidad de intervención. Entonces, pero lo voy a hacer en los términos más bien por un lado del orden, creo que es algo muy complicado para el equipo redactor, debe haber sido el asunto del orden de los temas, ya lo hemos dicho en las anteriores. Ligando la cuestión del amor con la cuestión de la vida, si colocáramos esas dos dimensiones, y ciertos tratados éticos lo tocan en el sentido de que la ética ocupa su lugar en un cierto modo ante el cosmos, en el sentido de un pronunciamiento respecto a la vida. Silvana muy al inicio nos dijo que el asunto del amor era más que cósmico, cosmopolítico. Es muy interesante esa visión porque integra, digámoslo así, toda una discusión que hay que traer y que en la guía quedó hasta el final cuando se integró uno de los últimos ítems. Por eso no quería como, digamos, complicar el asunto del orden de la discusión. En segundo lugar, me parece que se ha puesto acá en los chats que los he estado siguiendo una discusión muy interesante que habrá que retomar en el resumen a propósito del problema de lo que significa una guía, de lo que significa el carácter prescriptivo, por llamarlo de algún modo, o de mandato, como se ha señalado aquí, porque sin duda alguna, cuando se acude a un principio ético, digámoslo así, se plantea en un cierto sentido como una dimensión de un principio que obliga. Y esto es muy interesante porque el propósito de la guía hay que entenderlo, incluso se llegó a mencionar por el Ejecutivo en su momento, antes de estar en el Ejecutivo, de que era necesario una especie de constitución moral. ¿A qué me refiero con eso? Que a un entendimiento de ciertos principios que incluso estarían, digamos, en el borde de la ley o por fuera de la ley, es decir, la dimensión entre la legalidad y lo que sería la legitimidad. ¿A qué acude esa dimensión de colocarse en el borde entre legalidad y legitimidad? A que justamente desde el ámbito del poder hay un aprovechamiento de la dimensión de la legalidad, y cuando las situaciones económicas de desigualdad o las situaciones políticas de dominación son cuestionadas desde abajo, son vistas como a veces ilegítimas esas demandas. Lo estamos viendo actualmente en la coyuntura política. Se acude a la dimensión de la legalidad para tratar de, digamos, de romper la dimensión de algo que se considera por otros, sea estar en una mayoría o estar en una pretensión de mayoría como legítimo. En el ámbito de lo que estamos discutiendo, más en particular respecto al problema de la guía, me parece que esa dimensión es muy interesante porque acude aquí al pronunciar la cuestión del amor a una dimensión en la cual es necesario colocar la situación de la vulnerabilidad en que queda digámoslo así, el hecho del evento. Por eso la confusión a veces que ha habido entre enamoramiento y amor, porque en rigor el espacio que se genera de vulnerabilidad con respecto al otro tiene que ver con el evento del propio reconocimiento, es decir, de si ese amor, en el caso de un amor no correspondido o correspondido, digámoslo así, haría ese paso entre una emoción con Spinoza cálida y una posibilidad de construir algo muchísimo más complejo, con todo lo que aquí se ha señalado, de todos los eventos que generarían en sí mismos actos de placer o de displacer en el sentido de lo que se ha señalado con respecto al amor. Entonces yo creo que ahí coloca el punto de la autorresponsabilidad y de la autorregulación también, que en el ámbito de la guía ética creo que es uno de sus propósitos más importantes. Si las leyes no alcanzan, o si las leyes incluso se utilizan en nuestro país como se utilizan, necesitamos partir de
una discusión, una interlocución que plantee un poco el tema legítimo de la autorregulación. Y yo creo que en la guía, con las falencias o con la crítica que se pueda hacer, está latiendo esa cuestión. Nada más. Perdón, entonces lo que tú estás diciendo es que es un arma, en realidad tiene que actuar como un arma que reivindique la legitimidad frente al legalismo en el marco de la lawfare, que dicen la guerra legal. Ese lugar le está diciendo. No, decía que el instrumento como tal de la guía, aquí Pedro había utilizado la palabra de moralización, pero esa palabra está muy cargada, digámoslo así, además en un ámbito no necesariamente del lawfare, sino en un ámbito de una guerra política entre diferentes visiones de hacia dónde debe conducirse una sociedad o un país, en donde cualquier formulación de esa naturaleza está expuesta directamente a una destrucción, sea por los especialistas, equipo de filósofos que pensaremos que nunca nos pondremos de acuerdo, pero que haremos una reflexión de esa naturaleza. Lo hay, de hecho, y lo que podríamos decir, una reflexión como la que aquí estamos intentando construir, que es de un cierto vitalismo desde la experiencia misma y desde los distintos puntos como nos colocamos ante los temas, en la intención de jalonar, pues, lo que aquí está latente en el acercamiento a la guía, pero sí con una posición que está en nuestra propia autorresponsabilidad, el señalar lo que no nos, digámoslo así, en lo que no nos convoca la guía, en lo que sí nos convoca también, ¿por qué no decirlo de ese modo, no? Bueno, no sé, son 3 minutos para las 5. Cris, si quieres decir algo más. Yo ya me agarré mi espacio de moderada de moderada moderadora. Acá hay un chat interesantísimo, yo acabo de pedir que se guarde porque vamos a utilizarlo, por supuesto, también para el resumen. Quiero que sean indulgentes con el resumen porque la idea no es hacer una carta de asamblea, como dijo Teo la vez pasada, sino recoger lo que les puede servir a los redactores de la guía ética y que no suene como una carta a los Reyes Magos, ¿no? Yo agradezco mucho que Pedro lo reciba, porque está escrito realmente esto desde el corazón, ¿no? Corazón abierto. Me gustó mucho eso que dijo Cris. No se trata de abrir las puertas de la casa para que entren, sino para salir a escuchar. Y eso nos obliga a salirnos del lugar cómodo, nos desapoltrona absolutamente, nos incomoda y eso creo que es la clave. Ténganos paciencia, yo creo que de la primera sesión a esta vamos aprendiendo, estableciendo una comunidad dialógica, de pensamiento dialógico, y creo que va a llegar el momento en que encontremos el tono en la palabra, no tengo duda, pero es fundamental todo esto que están... Que todo el mundo está aquí trayendo y bueno, hay aquí un torbellino de reciprocidad verdaderamente magnífico. Yo estoy muy agradecida con este evento y nada, les agradezco. Las lecturas, como ven, vamos volviendo atrás, así como en la ética de Spinoza, que siempre vuelve hacia atrás. La primera lectura sigue teniendo sentido, el discurso del indio va a volver al final, los poemas, aunque sean poemas, lo digo entre comillas, son muy potentes. El de hoy de Primo Levi es terrible. Va a haber otro poema en la próxima, tenemos un poema al principio, entonces todo esto tiene que ir ayudándonos a encontrar el tono de la escritura. Y bueno, yo me quedo acá, no sé si quieres decir algo más, José.
muchas gracias a todos. Muchas gracias, Cris. Siempre aprendiendo de ti. Muchas gracias a todos. Gracias y abrazos. Nos vemos. Bueno, entonces damos por finalizada la sesión. Un abrazo para todos y todas y los esperamos con los brazos abiertos la semana que viene para la próxima sesión. Chau, chau.